Esta es una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento del verdadero evangelio, la verdadera palabra, la verdadera sabiduría. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo Jesús de Nazaret hace 2000 años. En esta oportunidad vamos a tener una enseñanza, una predicación que nos lleva a conocer la forma de cómo estaba establecido el proyecto de Dios para poder tener el entendimiento de las cosas predicadas por Jesús de Nazaret hace 2000 años. O sea, que Jesús de Nazaret, cuando le predicó al pueblo de Israel, él hacía promesas de una venida. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, en aquel tiempo les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. O sea, Jesús de Nazaret anunciaba inclusive la casa del Padre. Voy a la casa del Padre, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces quiere decir que para llegar al Padre había un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es lo mismo. Él era el camino, Él era la verdad, Él era la vida. O sea, en aquel día iban a tener vida. ¿Por qué? Porque estaban muertos o estábamos muertos. Y cuando viene una sabiduría que nos da vida, porque todo esto es espíritu. Espíritu significa enseñanza, conocimiento, doctrina. Entonces, por eso es necesario que en esta introducción yo les diga cómo es la forma de llegar al Padre por medio de un camino y cuál es ese camino. Entonces, se lo voy a repetir despacio y claro. Jesús de Nazaret era el camino. Él comenzó el camino. Comenzó predicándole al pueblo de Israel con lo que todo mundo conoce y que de hecho formó una religión con eso. Los milagros, las parábolas, las predicaciones de toda la religión están basadas en esos pasajes preciosos, hermosos, que tocan el corazón. Pero no es esa la verdad. Es emocional. Entonces, Jesús de Nazaret le predica a ese pueblo de Israel hace 2000 años, pero no era eso. De hecho, él dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces, porque ese era un tiempo de enseñanza. Cuando él muere, entonces termina. El fin de la ley es Cristo. Quiere decir que la ley de Moisés que cumplía al pueblo de Israel muere juntamente con Cristo en la cruz. Termina la ley, el fin de la ley es Cristo, lo leímos, Romanos 10:4. Entonces ahora entendemos claramente que cuando muere Jesús, entonces termina la ley y principia una doctrina para el pueblo gentil. Eso no es inmediato. Eso tarda 50 años para que Pablo comience a manifestarse al pueblo gentil. Entonces Pablo es escogido de Dios, todo el mundo lo sabe, y Pablo comienza a predicarle a los gentiles. Y les comienza a dar las enseñanzas de la cruz. Dice, yo les presento a Cristo y a este crucificado, ya sin la ley de Moisés. Entonces ahí es donde se comienza a vivir por fe. Se comienza a creer. Ahí no hay que hacer nada, solo creer que Cristo murió en la cruz. Oiga bien, y esa doctrina le da un derecho para usted tener beneficios de esa enseñanza. Y entonces usted ya comienza a decir que es hijo de Dios, que usted no está en pecado, porque Cristo para eso murió, quitó el pecado, y comienza la doctrina que lo acerca, que lo une, que lo lleva a Dios, al Padre. Comienza. ¿Por qué? Porque ya se le predicó al pueblo de Israel.
ahora se le predica al pueblo gentil. Pero venía un tiempo en que termina también la enseñanza a los gentiles. Y entonces cuando termina la enseñanza a los gentiles, entonces es cuando termina la gracia, cuando termina el Espíritu Santo. Espíritu Santo es una doctrina. La sangre es una doctrina. La cruz es una doctrina. Todo esto es enseñanza. Todo esto no es físico. Entonces, ese camino es un conocimiento, que es lo que usted está oyendo hoy. Entonces, termina la enseñanza a los gentiles para que de los dos, oiga bien, tanto judíos como gentiles, se haga un solo pueblo. Y ese pueblo es enseñado por el Padre. O sea, ya no Cristo. Pero, ¿qué es la enseñanza del Padre? La enseñanza del Padre es que el Padre glorifica al Hijo. O sea, les enseña que la predicación del Hijo tenía una verdad que nadie vio. Tenía una verdad que nadie entendió. Tenía una verdad que nadie conoció. Por eso dice allá en Corintios, dice en el capítulo 2, verso 6, dice, si ellos hubieran conocido al Cristo de gloria, nunca le hubieran crucificado, si ellos hubieran tenido este entendimiento. Pero como no lo conocían, lo clavaron. Entonces, ahora nosotros vemos claramente que era necesario eso, para que terminara la ley, para que Cristo fuera el fundamento es la piedra angular de un comienzo, de una enseñanza que fue enseñada a los gentiles. Ahora los gentiles tienen beneficio de Dios por medio de Cristo. Entonces, cuando terminan esas dos enseñanzas, volvemos a eso, cuando terminan las dos enseñanzas, entonces comienza a predicar el Padre y se cumple lo que Jesús dijo. En la casa de mi Padre muchos lugares hay. Ahí caben ustedes, si quieren oír, si tienen el entendimiento. Entonces, por eso es que esto llevaba una trascendencia. Esto lleva una secuencia. Esto lleva un camino. Primero Israel, después los gentiles. Ahora el Dios y Padre predicándole a su iglesia. Es la casa del Padre. O sea, la casa no es un lugar. La casa es un estado de tiempo. Un tiempo en la historia. Y ese tiempo ya llegó. Entonces, ahora pues, por eso ya no es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret le predicó a los gentiles por medio de Pablo. Jesús de Nazaret le predicó a los judíos él mismo. Pero ahora viene la enseñanza del Padre. Ahora vamos a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque ya le expliqué yo cómo es esto. Pero cuando lo leamos conforme está escrito, entonces vamos a darnos cuenta del entendimiento que tenía que haber aquí. Vamos a ir primeramente a la primera carta a los Corintios 15:21. Vamos a ver 15:21 al 28. Y se los voy a leer despacio porque aquí está claro lo que es el camino. Y dice así. 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, hablando de Adán, todos entraron en muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esta es una posición mental. Estaban muertos o estábamos muertos en ignorancia, y cuando viene una doctrina, cuando viene una enseñanza, entonces se nos activa la mente y ahora tenemos vida. Ahora entendemos que no somos pecadores, que no estamos separados de Dios, que no estamos aislados de Dios como los dejó Adán. No, porque para eso vino Cristo y ahora nos unió. Entonces se repite,
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sigo leyendo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. Oiga bien. Y luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, oiga bien, o sea, termina la doctrina de Cristo y le entrega el reino. El reino es el grupo de gente que viene creyendo. Entonces, ese es un reinado. Entonces dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, oiga bien, porque es preciso que Él reine, el Padre, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cuando viene el conocimiento de qué era la muerte y qué era la vida, entonces usted entiende perfectamente y usted entra a la doctrina, a la sabiduría, a la enseñanza, al conocimiento que da el Padre. Por eso dice que fuimos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo para ser bendecidos. O sea que a nosotros quien nos está bendiciendo es el Padre. Estas enseñanzas vienen por medio del Padre. Entonces dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Oiga bien, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. O sea, de hecho, Él no tiene pies. Dios, Padre, no. Es una potencia, es una fortaleza en sabiduría. Entonces dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Hablando de Cristo. Entonces dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces quiere decir que la doctrina que es dada por el Padre es la doctrina del fin. Entonces es donde no pueden predicar los dos. O sea, Jesús lo dijo, no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Y todos los que entran en el conocimiento de una doctrina conocen esto. No se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Entonces, está hablando Jesús de Nazaret, que o reina uno o reina el otro. Por eso dice que le entregue el reino al Dios y Padre. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque lo que les dije establece por qué es que el Padre está predicando hoy. ¿Por qué? Porque ahora que el Padre predica ya no hay judío ni gentil. ¿Por qué? Porque Pablo le predicó a los gentiles, José Luis de Jesús le predicó a los gentiles. Jesús de Nazaret le predicó a los judíos, a los israelitas. Pablo le predica a los gentiles, la misma doctrina de Cristo. Pero Cristo entrega el reino al Dios y Padre, y ahora es el Dios y Padre el que le está predicando, el que le está diciendo que usted es hijo, que le está diciendo que usted está resucitado de los muertos, que usted tiene vida nueva, que usted tiene vida eterna y que tiene todos los beneficios de Dios. Cuando usted lo cree, su mente automáticamente tiene otra conducta hacia con Dios, hacia con el Padre. Ya no mete a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es su hermano. Entonces no es como dice la religión que hay que llegar a María para que María, la madre de Cristo, le diga a Cristo, Cristo le dice al Padre, y un revoltijo que solo ellos conocen cómo lo armaron.
Aquí es como dijo Jesús, ustedes y yo seamos uno como yo y mi Padre somos uno y punto. No hay tal virgen, no hay... Entonces Él es uno con Dios y usted es uno con Dios también. ¿Ahora sí quedó claro? Entonces, ahora vamos nosotros a ver que todo este proceso le da a usted un beneficio donde usted tiene una limpia conciencia. Usted ya no tiene temores, menos toda esa palabrería del infierno, del diablo, de la Semana Santa, toda esa sabiduría de los religiosos, que de hecho no es sabiduría, pero entonces vemos claro que el tiempo del Padre es donde predica Dios Padre, no está Cristo ahí. Vamos a ver entonces en Efesios, nos vamos a ir a Efesios 2, 14, vamos a comenzar del 11. Efesios 2:11 dice esto y lo voy a leer despacio porque con esto terminamos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, aquí está hablándole Pablo a los de Éfeso. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, oiga bien, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. Eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha a mano en la carne. O sea, porque esa era una práctica que hacían los judíos, pero era carnal. Todos los judíos estaban circuncidados, los gentiles no. Entonces dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque no había llegado un conocimiento. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es la sangre de Cristo? Una predicación. Entonces una predicación lo acerca a usted, a Cristo. Oiga bien, cuando no ha llegado la enseñanza del Padre, cuando está hablándole a los gentiles, el Espíritu Santo, lo acerca a Cristo, pero usted no es judío, usted no es israelita. Entonces a usted lo acercan por esa doctrina de la sangre y usted dice que es hijo de Dios. Hijos de Dios se llaman todos los religiosos, pero no tienen sabiduría. O sea, ellos pueden decir yo soy hijo de Dios, pero si andan en pecado no son hijos de Dios, porque no es Dios quien los alimenta, no es Dios quien le da, porque ellos tendrían que estar en el seno del Padre, como está el Hijo del Hombre. Entonces, voy a seguir leyendo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Oiga bien, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, porque antes los judíos, cuando solo predicaba Jesús de Nazaret, solo los judíos tenían acceso a Dios. Pero cuando muere Cristo, entonces Pablo le predica a los gentiles, ya también los gentiles tienen acceso a Dios. No un conocimiento. Entonces sigue diciendo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea que tanto judíos como gentiles tenían derecho a escuchar la doctrina, pero no había sabiduría. Entonces dice, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos,
en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, oiga bien, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea que por medio de Cristo nosotros llegamos al Padre. Ahí se cumple lo que decía Jesús: nadie puede llegar al Padre sino por mí, porque era su doctrina. Entonces, una vez los lleva a Cristo, al Padre, entonces ahí los deja y el Padre les comienza a enseñar. El Padre les comienza a dar su sabiduría, conocimiento, doctrina. Por eso dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Eso no se entendía antes, eso no, ni yo lo entendía, claro. Ahora vamos bien. Entonces dice: vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí lo vamos a dejar, por razón de tiempo. Entonces quiere decir que ahora somos hijos de Dios. Jesús de Nazaret es hijo de Dios. Usted que me está escuchando es hijo de Dios. Yo que le estoy hablando soy hijo de Dios. Y todos somos la familia de Dios. Es interesante. Pero lo más beneficioso es cuando en su cabeza usted lo cree de una forma correcta y no tiene nada que ver con la religión. Porque si no arruina la cosa. Será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos con toda bendición.